Ya, continuando con las preguntas de método científico, en la pregunta 21 dice, en una investigación sobre la resistencia de materiales, el enunciado dice, ¿cómo influye la temperatura en la conductividad del cobre? ¿Ya? Ahí se refiere a resistencia eléctrica, ¿cierto? Entonces, como está formado por una pregunta, uno podría pensar inmediatamente que es una pregunta de investigación. Recuerden que la pregunta de investigación tiene que ver cómo yo conduzco la investigación. ¿Sí? Recuerden ahí en el resumen, la parte final, por la página 61 por ahí, está la pregunta de investigación. Dice, es el interrogante o la interrogante central que orienta la búsqueda del conocimiento científico. Y específicamente dice que plantea el problema a resolver de manera clara y delimitada. Entonces, el problema de investigación es que está dentro de la pregunta de investigación. ¿Y qué se deriva de ella? Se deriva la hipótesis. Entonces, con la hipótesis yo tengo que en todo mi proceso experimental tratar de refutarla o verificarla, ¿cierto? La hipótesis va de la mano entonces con la pregunta de investigación, ¿ya? Así que aquí debería ser simplemente una pregunta de investigación, ¿ya? 2.22. El enunciado, determinar cómo la masa afecta al periodo de oscilación de un péndulo. Representa, ya, aquí es distinto, ¿cierto? Porque aquí está marcando cuál es el objetivo de investigación, ¿sí? Y ahí recuerden que en el objetivo, también en la página 61, decía que es la finalidad o propósito concreto que se busca alcanzar mediante una investigación científica. ¿Ya? Eso decía el texto. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden subrayar finalidad o propósito simplemente como palabras clave. ¿Ok? Después aquí, en el método científico, dice la etapa que permite comprobar si la hipótesis es correcta, ¿cierto? O falsa, también podría, se denomina, y esa era la etapa de experimentación. ¿Sí? Con mi experimento, yo puedo determinar si la hipótesis es verdadera o falsa. ¿Sí? Claro, después viene el análisis de datos y todo, pero cuando ya uno experimenta, eso eh, les da los datos, ¿cierto? Pero la parte que es importante es experimentar. Si no tengo experimentación, no podría ni confirmar ni refutar la hipótesis, ¿ya? Aunque quizá esa conclusión la llevo más adelante cuando haga el análisis de datos, ¿ya? Después, si en una investigación física, los resultados deben presentarse como, ¿ya? Recuerden que aquí el texto, en cuanto al resultado, decía lo siguiente, se lo voy a leer. Dice, son los datos obtenidos en la investigación, usualmente expresados en tablas, gráficos o mediciones. No incluyen interpretaciones, solo dice que son observaciones cuantitativas o cualitativas. ¿Ya? Eso. Por lo tanto, acá debería ser la letra A, ¿sí? En forma de datos, gráficos o tablas sin interpretación. La interpretación viene después, ¿cierto? Después, cuando yo hago la conclusión, puedo interpretar que mi tabla o el gráfico que estuve significa tal cosa, que la hipótesis, por ejemplo, se refutó o se validó. ¿Ya? Ya. Después aquí en la pregunta 25 estamos acá en el método científico. Dice, la observación cumple el papel de... Ya, voy a leer lo que dice el texto respecto de la observación. Esto estaba un poquito más adelante, creo, a ver. Sí, dice, la observación es el punto de partida del método científico. ¿Ya? Para la PAE nosotros vamos a pensar que partimos con la observación, aunque hay autores que dicen que no, porque uno parte con una hipótesis. Pero nosotros vamos a partir con la observación. ¿Y en qué consiste? Consiste en examinar cuidadosamente fenómenos o hechos naturales de manera sistemática y objetiva. ¿Ya? Eso sería la observación. Por lo tanto, acá debería ser el punto de partida, que motiva la formulación de preguntas o hipótesis. ¿Cierto? Recuerden que cuando Galileo ahí observa el candelabro que se mueve en la iglesia, eso hace que se cuestione y después quiere replicar eso en su casa y va a diseñar varios experimentos. Y se parte con la observación. Ah, ya. Pero ojo que hay autores que discrepan, que dicen que realmente uno parte ya con una hipótesis y después va a observar. Pero eso para la PAE no. Parte con la observación de la PAE. Dice 26.
Un estudiante repite un experimento de caída libre realizado por Galileo y obtiene resultados similares. Esto demuestra el principio de, recuerden que cuando uno observa el procedimiento experimental, ahí están los pasos a seguir. Si yo sigo los pasos, puedo replicarlo, ¿cierto? Hacer lo mismo. Eso es replicabilidad. La replicabilidad en la ciencia es súper importante. ¿Por qué? Porque habla de la transparencia de la persona que está haciendo el experimento y de cómo yo puedo obtener los mismos datos siguiendo sus pasos que siguió el primer investigador. ¿Ya? Eh, y también pueden decir de esto de la replicabilidad con otra palabra, que es la reproducibilidad. ¿Sí? Prácticamente lo mismo. Dice, en un laboratorio de física se realiza el mismo experimento en distintas ciudades para verificar los resultados. Este procedimiento busca garantizar, ¿qué cosa? La reproducibilidad del experimento. No quiere decir que yo voy a llegar a los mismos datos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo realizo un experimento de caída libre en el Polo Norte o en el Ecuador, o por ejemplo en Chile, justo por ejemplo en Valparaíso, por ahí, quizá no llegue a los mismos valores porque si hago un experimento muy preciso, como la constante esta de gravedad G, en realidad va a cambiar en el planeta, ¿cierto? Depende de dónde esté en el planeta, hay chance que tenga el centro de la Tierra. A pesar que yo haga el mismo experimento, voy a obtener valores distintos. ¿Por qué? Porque la G va a cambiar, por depende del planeta, del lugar del planeta. ¿Ya? Pero yo estoy reproduciendo el experimento en sí. ¿Ya? Y la pregunta 28 aquí vamos a llegar hasta la 30 y nos pasamos a lo otro. ¿Ya? Dice, en la etapa de análisis de datos, recuerden que ahí uno aplica la estadística, ¿ya? La estadística que está hecha ya con eso es suficiente. Y cuando se habla de análisis de datos, prácticamente la estadística que le vamos a aplicar a los datos que obtuve. ¿Sí? El investigador debe, ahí debe, bueno, esa etapa puede ser realmente descriptiva, ¿cierto? Aplicar la estadística descriptiva y quizás algunas cosas de inferencia estadística, pero debe ser más descriptivo. Por lo tanto, va a tener que explicar los resultados obtenidos a partir de gráficos o cálculos o tablas también podría ser, ¿cierto? Eso va a tener que hacer. Y la pregunta 29 recuerden que esto es casi al último de lo que uno hace en una investigación científica. La conclusión dice, se diferencia de una opinión personal porque la conclusión tiene que estar basada en evidencia, ¿cierto? No, no es una opinión personal. Entonces tiene que basarse en evidencia esta conclusión científica. Recuerden que después de la conclusión científica, cuando uno hace la conclusión, tiene que hacer el artículo y lo comunica. Puede ser un informe a un mandante, puede ser un paper, puede ser un escrito que lo va a presentar en una conferencia. Entonces, hay varias formas de comunicar científicamente. Eso viene después de hacer la conclusión. ¿Cierto? Bueno, la última etapa es comunicar. ¿Ya? Pero la conclusión viene después que yo hago el análisis de datos. ¿Cierto? Yo hago el análisis de datos, después viene la conclusión. Y en la última, aquí esta parte, dice, la etapa del método científico donde se da a conocer el estudio a otros científicos se llama la comunicación científica. ¿Cierto? Y por eso es importante que, como dice la pregunta 39, hay una revisión por pares. ¿Ya? No todos los artículos científicos que se publican a veces pasan por revisión por pares. Uno puede pagar e incluso puede pasar el artículo por una revista depredadora sin que lo revise nadie. Pero la idea es que lo evalúe otro conjunto científico. O sea, si un biólogo que quiere publicar una revista, la idea es que haya otros doctores en biología que revisen el artículo y es correcto lo que está planteando, ¿ya? Aunque a veces ahí es difícil replicarlo o saber si el tipo hizo una buena investigación, porque a veces hay investigaciones que tardan años, hay que hacer experimentos, observaciones muy complicadas, entonces quizás la gente que revisa el paper no puede hacer eso, porque prácticamente haría el mismo experimento. Entonces, eh, tiene que haber un poco ahí de fe en lo que el experimentador está haciendo. Entonces, por ejemplo, yo puedo sacar 8.000 fotos a ciertos tipos de plantas, ¿cierto? En botánica, y eso quizá el tipo que revisa el artículo no lo puede hacer. O quizá en física uno publica o quiere publicar un paper donde hizo cálculos muy complejos. Entonces, el tipo que está revisando el paper a veces no puede hacer eso, porque requería al mismo tiempo que el investigador. Entonces, ahí tiene que como creer nomás que está bien hecho.
y luego revisar algunas partes, ¿no? Sí, eso suele pasar. A mí me pasó, pues, cuando yo publiqué en física, los cálculos que me demoré en hacer eran prácticamente 2 años. Y yo creo que los que revisaron el artículo no lo replicaron. No, no sé, no es el trabajo de replicar todos los cálculos que yo hice. Hicimos con otros investigadores. Ellos creyeron en que estaba bien hecho. Y algunas cosas las revisaron, más que nada las conclusiones. Sí. Bien, pues pregunta hasta ahí para pasar a la otra guía. ¿No? Igual quedan por hacer, pues esta guía es larga. Pero más que nada trata de eso de conceptos de método científico. ¿Qué más vimos nosotros acá en, en física? Estábamos con la guía de síntesis, ¿ya? Esa guía igual habíamos quedado por aquí en ondas, ¿sí? En la pregunta 10. Veamos otras más. Tenemos una hora, alcanzamos a hacer varias cosas. Pregunta 11. Dice, la formación de imágenes en espejos se enmarca en la descripción que la luz se puede comportar como una partícula. De esta forma, es como se genera el trazo de los rayos de luz desde un objeto que son reflejados en el espejo para formar la imagen. Está hablando en general de los espejos, puede ser el espejo plano, convexo, cóncavo o un espejo raro. Dice, considerando este enunciado, ¿a qué componente de la investigación científica corresponde este enfoque acerca de la naturaleza de la luz? Entonces, aquí como no está teoría, nosotros vamos a decir que es un modelo, ¿no? Porque también se puede hablar de la teoría corpuscular de la luz, que es partícula. Y aquí está la teoría ondulatoria. Pero como no aparece teoría acá, nosotros nos vamos a decantar por un modelo, porque a veces modelos con teoría se usan intercambiables. ¿Sí? Hay autores que hablan, por ejemplo, de, del modelo de Newton, otros hablan de la teoría de Newton. ¿Se fijan? Entonces, en ciencia un poco más arriba, los científicos a veces no distinguen entre modelo y teoría. Para la paz, la diferencia que tenía modelo es que era una representación simplificada de una porción de la realidad. Eso vamos a tener como un modelo. Que puede ser un modelo matemático, un modelo concreto, físico, ¿cierto? O una representación como un diagrama corpóreo. En cambio, una teoría va a ser un conjunto de enunciados más coherente, más robusto. ¿Ya? Pregunta 12 dice, al comparar las ondas eh, emitidas, no debe ser aquí, por un router y la señal Bluetooth de un dispositivo tecnológico propagándose por una habitación, ¿es correcto concluir que? Recordemos que acá el, el router produce ondas de Wi-Fi que son muy parecidas al Bluetooth, ¿sí? Están en otro rango de onda, pero andan por ahí, no. Son muy cercanas en frecuencia, son muy cercanas en frecuencia, ¿ya? Pero eso no lo dice. Lo que sí podemos deducir de enunciado o concluir que ambas son ondas electromagnéticas, las mecánicas no son, mecánicas, ninguna son mecánicas. Las dos son ondas electromagnéticas y se mueven con la misma rapidez en el vacío. Eso podríamos decir, ¿no? Eso. Por ejemplo, en la alternativa, en la 12B, dice, ambas poseen la misma frecuencia, dado que son invisibles a los humanos. Eso, la segunda parte como que falla, se dan cuenta, porque incluso podrían tener, el Wi-Fi con el Bluetooth podrían tener incluso casi la misma frecuencia, pero dice, dado que son invisibles a los humanos, eso no tiene nada que ver. ¿Sí? Es cierto que es cierto que son invisibles a los humanos, pero no es la razón. No es la razón. Pues la pregunta 13 dice, las ondas satisfacen un principio de superposición, es decir, pueden propagarse por la misma región del espacio sin perder su identidad o su naturaleza, se puede decir. ¿Cuál de las siguientes situaciones permite ilustrar esta propiedad de las ondas? Dice, sintonizar dos radios, una al lado de la otra, en estaciones diferentes, conectar un teléfono usando el altavoz primero y luego usando audífonos, no nada que ver, aparte como electrónico. C, alejarse de un televisor de modo que la intensidad del sonido percibido vaya disminuyendo. No, eso tiene que ver con cómo se comporta la onda de sonido a medida que me voy alejando, ¿cierto? Va cambiando la intensidad. D, conectar a un mismo enchufe dos aparatos electrodomésticos, tampoco. ¿Sí? Letra E dice ver un relámpago, luego escuchar un trueno correspondiente. Eso sí, ¿sí? Porque prácticamente el relámpago, como es una onda de luz ¿cierto? Electromagnética, no interfiere en la onda de sonido que es el fuego. ¿Cierto? No, no se interfiere. Permanece su identidad, porque puede ser.
Ya, después en la 14 es un cálculo que hay que hacer. Ya, este hay que estar atento porque nosotros tenemos la fórmula para calcular la rapidez de propagación de una onda. ¿Sí? Y dice que la utilización de los elementos necesarios para un laboratorio, eh, mediante la utilización de los elementos necesarios en un laboratorio se genera una onda que se propaga con rapidez v. Tiene longitud de onda lambda y periodo t. Entonces yo podría decir que tengo esto, lambda partido por t, ¿eh? Distancia partido por tiempo. Por este periodo es el tiempo que tarda en realizar un ciclo. Y dice, si la onda cambia a otro medio, donde su rapidez se propaga ahora a 2v, ¿cuáles son las magnitudes de su longitud de onda y periodo en este nuevo medio? ¿Ya? Lo que yo tengo que saber ahí es que en este nuevo medio el periodo va a ser el mismo. No puede cambiar su periodo. Entonces tendría que ser tenua. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la frecuencia va a ser constante y el periodo también va a ser constante. No va a cambiar. ¿Ya? Porque dice si la onda cambia a otro medio. Eso habla de la refracción. ¿Cierto? Y cuando hay refracción, no cambia. Y bueno, cuando hay reflexión también, pues, no cambia la frecuencia. Para que cambie la frecuencia tiene que cambiar de alguna manera el circuito que está provocando esa frecuencia. Por ejemplo, el transistor cambió su frecuencia y ahí podría modificar la frecuencia en el caso de un aparato que produce una cierta onda. Pero al cambiar de medio la misma onda, piensen ustedes en un láser que atraviesa del agua al aire, algo así, o puede ser otro medio, la frecuencia se mantiene constante. Y el periodo también. ¿Por qué? Porque el periodo, recuerden que es el recíproco de la frecuencia. Entonces acá voy a dejar que el periodo sea igual. ¿Qué es lo que tendría que entonces hacer? Duplicar la longitud de onda. Aquí voy a colocar 2 lambda. Y ahí me va a dar lo mismo, ¿eh? Porque esto va a ser 2 veces v. Porque esto es v. ¿Está bien? Así que sería la 14a. Ese era un juego más que nada algebraico, ¿no? Partiendo de esta fórmula. Y ustedes también tenían la otra que decía que la rapidez de propagación es lambda por la frecuencia, o sea, longitud de onda por la frecuencia. Esa es la que más se usa, ¿sí? Y si, por ejemplo, fuera la luz en el vacío, esta velocidad v sería c. Recuerden que esa c esa c, voy a anotarla acá, es, pueden escribirla de dos maneras, 300.000 kilómetros por segundo, o puede ser también 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Ya? Esa aproximación se usa en la pared. Cualquiera de las dos, depende. Una está en kilómetros, otra está en metros por segundo, incluso aquí está en notación científica. Depende de la utilidad con cuál va a ocupar. Entonces, si estamos en el vacío, vamos a ocupar esa rapidez de la luz. Y después la 15 dice, en un experimento de laboratorio, un profesor de física intenta demostrar las características generadas por la ley de reflexión generada sobre espejos. Ya, recuerden que esa ley decía que con el ángulo que incide es el ángulo que se va a reflejar. Para ello se incidir varios rayos de luz paralelos. Los rayos reflejados son paralelos entre sí, como en la superficie en la que se reflejan. Recordemos que es algo así. Ahí inciden paralelos y dice que se reflejan paralelos. Y para que pase eso, la superficie que yo acabo de dibujar tiene que ser plana. Plana y especular. La rugosidad tiene que ser muy mínima. ¿Ya? Plana y especular. Porque si nosotros pusiéramos otro espejo, por ejemplo, uno que sea así, digamos, cóncavo, si los rayos vienen paralelos, ¿qué va a pasar? Que se van a reflejar pasando por el foco. ¿Cierto? Pero sigue cumpliéndose la ley de reflexión. ¿Ya? Sigue cumpliéndose la ley de reflexión, solo que no va al caso con el experimento que está realizando el profesor. ¿Cierto? En el caso del espejo cóncavo, donde vienen los rayos paralelos y se reflejan pasando por el foco, sigue cumpliéndose la ley de reflexión. ¿Ya? Pero no se reflejan los rayos paralelos. Para que se reflejen paralelos, tiene que ser de ese estilo la superficie, plana y especular. ¿Sí? ¿Está clara la idea o no? Porque que la ley de reflexión no es que cambie, ¿no? Sigue siendo válida, pero como la superficie es cóncava, recuerden que la parte que está pulida por adentro, esto de aquí es rugoso,
igual que acá, pues, por aquí sería rugoso la parte de afuera. ¿Ya? En el espejo cóncavo, recuerden que usted puede formar cualquier tipo de imagen, ¿cierto? Puede ser más grande, más chica, virtual, real, incluso no se puede formar imagen si se pone el objeto en el foco. ¿Ya? Pregunta 16. Dice, un objeto que se encuentra frente a la lente de tipo convergente, recuerden que esa es la típica lupa, lente convergente es la típica lupa, ¿ya? Esa tiene dos nombres, recuerden que puede ser lente tipo convergente o biconvexa, ¿ya? Puede ser de las dos formas. Dice, forma una imagen detrás de la lente invertida y justo sobre el centro de curvatura. ¿Cuál debe ser la posición del objeto frente a la lente? Para que se forme en el centro de curvatura, tiene que estar también el objeto en el centro de curvatura, pero del otro lado, ¿cierto? Así que debe ser la alternativa A. Ya, les voy a pegar la imagen acá para que se recuerden, ¿no? Un poquito. Ah, por ahí. Esto está en la página 13 del libro. Era este caso, ¿eh? Eso es lo que estamos haciendo. Se pone el objeto ahí en 2F1. 2F1 es el centro de curvatura. ¿Ven? Y cumple que se produce la imagen detrás de la lente invertida y justo sobre el centro de curvatura. Va a ser del mismo tamaño. ¿Sí? Entonces uno puede probar por congruencia de triángulo, ¿ya? Que tiene que ser del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque tenemos aquí que el objeto es perpendicular al eje óptico, al eje central del lente, ¿ya? Ese ángulo alfa que está aquí va a ser igual a este ángulo alfa. Y esta distancia va a ser igual a esta distancia. Por lo tanto, la imagen tiene que ser del mismo tamaño. Va a ser invertida así. Y como los dos triángulos son congruentes, tiene que ser este segmento, que es la altura de la imagen, tiene que ser igual a la altura original del objeto. ¿Sí? Eso, agregar como comentario a lo que están diciendo. ¿Cierto? ¿Alguna duda? ¿Se entiende eso? Entonces uno en la prueba tiene que hacer este dibujo. ¿Cómo lo hace? Traza un rayo paralelo al eje. Cuando llega justo a la mitad del lente, pasa por el foco, ¿ya? Y para que eso suceda, estas curvaturas la idea es que sean la misma, porque si no, no va a quedar tan simétrico la figura. ¿Sí? Esta curvatura tiene que ser igual a esta curvatura. ¿Sí? Y después trazo un rayo que vaya por el centro del lente. Aquí hay dos centros. Un centro es el centro del lente, este, punto O, y otros centros son los centros de curvatura, estos de acá. Esos son centros de curvatura, ¿ya? Pero no confundirse que en el caso del espejo cóncavo y convexo, también habían centros, pero ahí se habla de centro de curvatura. Acá tenemos un centro que es el centro del lente, ¿ya? Ojo con eso. Y recuerden que este lente de tipo convergente me servía para tratar de corregir el error de la hipermetropía, ¿sí? Para eso sirve esta lente biconvexa o la típica lupa. Y yo puedo corregir el defecto de la hipermetropía, que es una aplicación En la pregunta 17, lo que ustedes tienen es un cálculo, pero como no tienen calculadora en la prueba, va a quedar planteado nomás, porque quizás sea más complejo hacer el cálculo. Dice, cierta fuente luminosa emite un color desconocido con una velocidad, ¿cierto? Esa es la velocidad de la luz espacial. ¿Qué longitud de onda debe tener la fuente luminosa expresada en metros para que una persona observe un color amarillo con una frecuencia de 5 por 10 a la 14? Ya, eso no es difícil porque ustedes parten de la fórmula maestra que habíamos puesto, que era velocidad es lambda por e. ¿Qué me están preguntando? La longitud de onda. Entonces la despejo de acá. Longitud de onda sería pasar dividiendo la frecuencia, ¿no? Sería velocidad partida por frecuencia. Y la velocidad la tengo. 3 por 10 a la 8 ya está en metros por segundo. Y abajo voy a colocar la frecuencia, que es 5 por 10 elevado a 14. Y este hertz va a ser 1 partido por segundo.
Entonces ahí uno puede ver que el segundo se va, y me queda metro, que es ahí en metros, expresada en metros. Así que está bien, está en metros. Puede ser que esto, si se lo dan en kilómetros, tendría que transformarlo, ¿no? Si le dieran la rapidez así, pues, en kilómetros por segundo, tendría que transformarla en metros sobre segundo para poder dividir bien y quede en metros. ¿Ya? Entonces ahí está, hay que hacer una división. Sería la alternativa la B, ¿cierto? ¿Qué? ¿Pregunta hasta ahí? ¿No? Y de todas formas, el cálculo se puede hacer. O sea, uno puede llegar al cálculo exacto de la longitud de onda. Entonces, si uno quisiera hacer el cálculo exacto, lo que tiene que hacer es jugar con estas potencias. Por ejemplo, lo dejaría así, mira, voy a continuar el ejercicio. Este 3 lo va a multiplicar por un 10 de acá, entonces quedarían 30, ¿ya? Y este 10 a la 8 lo voy a dejar como 10 a la 7 porque le robó un 10, ¿cierto? Y abajo quedaría igual, 5 por 10 a la 14. Simplifico acá, quedó 6, ¿cierto? 6 por, y aquí se restan los exponentes. 10 elevado a cuánto? Menos 7. Y eso está en metros. Este era, nada que es velocidad, este era lambda. Lambda. Ahí está listo, ¿eh? Si uno quisiera hacer el cálculo, eh, incluso, recuerden ustedes que si aparece lo que es nano, nano es 10 a la menos 9, ¿sí? Entonces si yo quisiera dejar esto como nano, hago que aparezca el nano, ¿sí? 10 a la menos 9, ¿ven? Ahí lo introduje el nano, como 10 a la menos 9, pero tengo que reparar esto, porque lo alteré, entonces pongo 6 por 10 elevado a 2. ¿Te das cuenta? Porque 10 elevado a 2 por 10 a la menos 9, eso es 10 a la menos 7. Pero recuperé lo que tenía originalmente. 6 por 100 me da 600. Y este 10 a la menos 9 es nano, así que voy a escribirlo así, en NN, nanómetro. ¿Ven? Y eso está dentro del espectro visible. Porque si yo, por ejemplo, tengo los datos de longitudes de onda, de los colores que uno puede percibir, recordemos que más o menos iba entre 380 nanómetros a cerca de 750. ¿Ven? Aquí está, lo ven o no, estoy mostrando el resumen en la página 8 lo que es el espectro visible. ¿Sí? Ahí se dan cuenta que voy más o menos de 380, aquí dice 400, era un poquito menos, hasta casi 750 nanómetros. ¿Sí? Entonces, el color que me dio era ¿cuánto? 600 nanómetros. Está justo acá en el límite prácticamente. Por eso dice que es amarillo, va a ser entre amarillo y naranja, por ahí, ¿ven? Porque este gráfico nos está mostrando la frecuencia. ¿Qué está mostrando? La longitud de onda. O sea, me obliga de alguna manera a pasarlo a nanómetros para poder calzarlo en el gráfico, ¿no? ¿Te das cuenta? Una pregunta podría ser así, pues podría preguntar ¿de qué color es? ¿Cierto? Le dan la longitud de onda o le dan la frecuencia y le preguntan, en nuestro caso nos dieron la frecuencia, nosotros calculamos la longitud de onda y después que ya tengo la longitud de onda podría ubicarla acá en el gráfico, ¿no? ¿A qué color corresponde? Más o menos. ¿Cierto? Eso suele pasar porque a veces mm, le dan la longitud de onda, le preguntan la frecuencia o al revés, sabiendo que esta es la rapidez de la luz en el vacío. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí, no? Vamos a hacer estas que... Vamos a terminar la parte de onda. O sea, estas tres preguntas que nos quedan. Dice, en la actualidad los teléfonos celulares son capaces tanto como de recibir varios tipos de ondas como de emitirlas. Entre ellas podemos hablar de las ondas de Wi-Fi, Bluetooth, sonido, luz, entre otras. De ellas podemos afirmar correctamente que, ya, fíjense que ahí hay una que está como extraña, ¿cierto? Que está como decolada dentro de la otra, porque Wi-Fi, Bluetooth, luz, ¿cierto? Son ondas electromagnéticas, pero el sonido no. El sonido va a ser una onda mecánica. Por eso acá lo que vamos a decir es que difieren principalmente en su naturaleza. Cuando habla de naturaleza, es la clasificación si es mecánica o si es electromagnética. Por ejemplo, la onda sísmica nosotros estudiamos la de tipo mecánico, el sonido igual. Así que sería 18A. Sonido entonces es la que está ahí como, hay más, pueden haber más ondas sí que se producen
en el teléfono. Dice la 19, una persona observa cómo un haz de láser viajando por el agua se refleja en la superficie de separación con el aire en lugar de refractarse. ¿Bien? O sea, está diciendo que se refleja y no atraviesa, ¿cierto? Porque llegó al ángulo crítico, ¿cierto? O ángulo límite también le llaman algunos libros. Por lo que se pregunta es si esto sucede para cualquier otra dirección del haz de luz incidente. Entonces se dan cuenta que ahí él tendría que ir cambiando la dirección del ángulo incidente para ver si se produce para otro ángulo. Al respecto, ¿qué debería realizar esta persona para investigar este fenómeno? ¿Ya? Ahí debería verificar si el fenómeno ocurre modificando el ángulo de incidencia. ¿Ya? Déjenme pegarle esa imagen mientras ustedes leen la siguiente. Voy a pegarle esa imagen acá para acordarnos un poquito de que basada con la reflexión interna total. ¿Ya? Muy importante para la fibra óptica, la reflexión interna total. ¿Ya? Déjenme pegarle esa imagen. Mm, Aquí está. Entonces, lo que está haciendo esta persona es algo así. ¿Ven? Está cambiando ya el ángulo de incidencia. Entonces, en algún momento, cuando está ese ángulo límite o ángulo crítico, se va por la rasante el rayo, ¿ven? El láser se va por la rasante, no atraviesa al otro medio. ¿Cierto? Y eso puede ser del aire al agua o del agua al aire, da lo mismo, pero se hace fenómeno. Y después, para cierto ángulo, hay una ya reflexión total, interna total, que ese es el principio de cómo funciona la fibra óptica. En la fibra óptica, nosotros vamos a tener que se refleja totalmente la luz por la fibra, ¿cierto? Eso gracias a cómo está construida la fibra, ¿ya? Y eso también se lo puse en la guía hace tiempo, que era así, ¿ya? Acá hay un núcleo, que es el color azul que tiene ahí, ¿cierto? Y como hay dos índices de refracción, N1 y N2, ese rayo que viene acá, generalmente infrarrojo, no pasa al otro medio. Hay una reflexión interna total. Ese es el fenómeno ondulatorio que está detrás de la fibra óptica, ¿ya? Y en esta última pregunta de Onda, dice, ¿en clases de arte un niño introduce su pincel en un vaso con agua para limpiar la pintura? Al realizar esta acción se percata que el pincel se ve como si estuviera quebrado. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el fenómeno apreciado por el niño? Este fenómeno ondulatorio. Eso sería simplemente refracción. ¿Por qué? Porque el agua y el aire tienen distintos índices de refracción. Incluso nosotros tendríamos que considerar el índice de refracción del vaso, ¿cierto? El vaso, como es de vidrio, también hay un tercer índice de refracción que va a cambiar el ángulo. Entonces tenemos el aire, el vidrio y el agua, ¿ya? Que va a cambiar el ángulo. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, se toma en cuenta cuando uno envía una señal de una antena, uno va a ver que dependiendo de la temperatura del aire, si tiene más agua, si hay lluvia o no, va a cambiar la transmisión. Entonces uno cuando diseña antenas y otras cosas, tiene que tomar en consideración estos fenómenos ondulatorios, muy importante para el ingeniero de telecomunicaciones. Ya, aquí habíamos llegado, hicimos varias preguntas de fuerza en mecánica. Vamos a hacer la pregunta 26. En esta pregunta, dice, a un objeto ubicado sobre una superficie horizontal rugosa, se le aplica una fuerza de magnitud F en diferentes ocasiones o casos, ¿cierto? Permaneciendo en reposo en todas ellas. Esa parte es importante. Permaneciendo en reposo en todas ellas. ¿Ya? ¿Cuál de las opciones representa la ocasión en que la fuerza de roce tiene mayor magnitud? ¿Ya? Fíjense que en los casos B y D no hay fuerza de roce. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza que provoque que exista el roce, porque tiene que haber una fuerza externa que haga que aparezca el roce, ya sea estático o cinético, pero en estos dos casos no hay roce, porque no hay una fuerza horizontal. Entonces hay roce en la A, en la C y en la E. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en la alternativa A? Esa fuerza F va a formar un ángulo con la horizontal. Entonces yo podría descomponer esta fuerza F
así y así, ¿ven? Por Pitágoras, ¿sí? Usando el ángulo θ. Y la fuerza de roce va a estar acá. Ahí tengo una fuerza de roce, ¿se fijan? Entonces, la componente coseno de la fuerza, ¿cierto? Sería esta componente, F coseno de teta, se va a contrarrestar con el roce. Entonces, tendríamos F coseno de teta igual a la fuerza de roce, ¿sí? Entonces, este ángulo que tengo acá, si es agudo, el coseno, siempre va a estar el coseno de ese ángulo entre 0 y 1. No puede pasarse de ese rango, ¿sí? No puede ser negativo tampoco porque es un ángulo agudo. Entonces, supongamos que este ángulo, por ejemplo, es 60. Ya, el coseno de 60 va a ser 0, algo. Por lo tanto, lo que está haciendo es achicar esta fuerza F, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Aparece el roce, pero no actúa, por decirlo así, en la fuerza esta F con toda su intensidad, ¿cierto? Ahora, ustedes saben que esta fuerza F también se va a calcular como el coeficiente de roce por la normal. La normal está actuando hacia arriba, ¿cierto? Y el peso hacia abajo. Pero fíjense que esta normal va para el mismo lado que esta componente. Acá hay una componente de la fuerza que es F seno de teta, ¿cierto? Entonces prácticamente F seno de teta con la N se suman y eso contrarresta el peso. Pero imagínense que esta fuerza F fuera tan alta que lo que va a hacer es que yo puedo levantar incluso el bloque. Por lo tanto, disminuye la normal y casi la hace cero. ¿Ya? Esa es otra razón para decir por qué aquí no actúa prácticamente la fuerza de roce, no es la mayor, no es la mayor. ¿Ya? Algo parecido pasa con la letra C. En la letra C también yo puedo descomponer esta fuerza así y así, ¿ya? A un ángulo θ. Y el roce aparece entonces para el otro lado. Va a aparecer el roce así. Nuevamente veo que esta fuerza de roce se contrarresta con la componente coseno, ¿cierto? Entonces, F coseno de teta va a ser igual al roce. ¿Por qué? Porque dice que permanece en el reposo. O sea, la sumatoria de fuerzas en X es cero. O sea, tienen que ser estas dos fuerzas iguales. ¿Ya? Y en el último caso, ahí yo tengo que solamente el roce está contrarrestándose totalmente con la fuerza F. Así que aquí F sería igual a la fuerza de roce, ¿eh? Por eso acá, como esta fuerza F es la misma, en todos los casos, yo puedo decir que la fuerza de roce aquí en este caso es máxima, ¿sí? Eso. Entonces, el análisis no era tan sencillo porque involucra quizá la decomposición de la fuerza. Va a ver que cuando está aquí en 90 grados, no aparece el roce. Y no hay una fuerza que haga que genere el roce. Ni siquiera estático, ¿cierto? Pensar que si esté normal, por ejemplo, en la letra D, yo al aplicar esta fuerza hacia abajo, hago que agrando la normal. Entonces uno dice, "Ah, bueno, si agrando la normal, entonces voy a agrandar el roce". No, porque no hay una fuerza en X que haga que aparezca el roce. Ya, eso es muy importante, ya, darse cuenta de esa pillería. Pregunta 27. Acá dice, respecto a los principios de Newton, principio puede ser lo mismo que leyes de Newton. Se afirma que si sobre un cuerpo, recuerden la primera ley, ¿cierto? Que decía la primera ley, si tengo que la fuerza neta es cero, el cuerpo puede estar en reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Eso decía la primera ley. Pues la segunda ley decía que la fuerza neta va a ser la masa por aceleración. Y la tercera ley hablaba de acción y reacción. Aquí la alternativa verdadera es la letra C. Dice, si actúa solo una fuerza, necesariamente acelera, ¿ya? Y para la letra A y B, ustedes pueden construir contraejemplos. Por ejemplo, la letra A dice, la fuerza neta es nula, necesariamente se encuentra en reposo. No, porque podría ser un movimiento retenido uniforme, ¿o no? Y por ejemplo, la letra B dice, actúa más de una fuerza, necesariamente acelera. Tampoco yo puedo construir el contraejemplo. Puedo hacer este caso, poner 3 newton para la derecha, 3 newton para la izquierda, y eso tiene aceleración cero, ¿vale? Entonces, no necesariamente acelera. Así que ustedes pueden ver también contraejemplos para la letra D y E. La letra D, o sea, la C verdadera. Por ejemplo, la letra D dice, no actúan fuerza, entonces puede estar acelerando. No. Sí. 28. Dice, se desea comprobar que la magnitud de la fuerza de roce estático máximo que actúa sobre el bloque es directamente proporcional a la magnitud de su peso.
para un bloque que se encuentra apoyado en una mesa al respecto, ¿cuál de los siguientes conjuntos de materiales permite comprobar su planteamiento? Ya, entonces lo que debería contar yo es tratar de llegar a un gráfico de este estilo, ¿ya? Donde aquí tendríamos el peso, que es mg, y aquí la fuerza de Ross. Y eso se puede dar. Eso se puede dar siempre y cuando yo deje eh, la, la constante de roce, no hago variar el coeficiente de roce, eso me refiero. ¿Por qué? Porque uno puede encontrar, si uno hace este experimento, en una fuerza externa, ¿ya? Tiene el peso, no sé, va a captar el roce, yo puedo encontrar que esta fuerza de roce se puede calcular como mu por el peso, ¿cierto? Porque como la normal aquí va a ser igual al peso, vamos a llegar a eso. Entonces yo tengo que mantener constante el, el material y hacer variar la masa, ¿cierto? Por lo tanto, debería ser la alternativa de bloques de distinta masa para variar el peso y del mismo material. Entonces, con el mismo material, hago que se mantenga constante el coeficiente de roce, ¿cierto? Hice una mesa de material conocido y un dinamómetro para medir las fuerzas. Y con esos implementos yo puedo hacer el experimento. Entonces, no tengo que dejar la masa constante, tengo que hacer variar la masa y el coeficiente de roce tengo que dejarlo constante, ¿cierto? Eso es lo que podría hacer. Entonces, ¿cómo podría hacer el experimento? Podría hacer una caja de la parte de abajo, por ejemplo, fuera de madera. En esta cajita yo voy echando distintos pedazos de pesa, ¿cierto? Como de metal, ¿cierto? Pero tengo el material constante abajo para que el roce sea constante. Entonces voy variando la masa y haciendo el experimento, provocando esta fuerza externa. Por ejemplo, esta fuerza externa debería ser constante, ¿sí? Y así voy viendo que el roce va a variar, ¿cierto? Eso. Bien, sigamos con la 29. Aquí dice a un cuerpo de peso P, eso vamos a colocarlo ahí en el dibujo, que está en reposo sobre una superficie, se le aplica una fuerza horizontal de magnitud F. Eso también la podríamos haber colocado acá, da lo mismo, ¿ya? Porque el principio de transmisibilidad dice que yo puedo eh, trasladar la fuerza en la misma línea de acción. Yo podría colocarla ahí o acá, pero no dos veces. Dice, como se representa en la figura 3. Si N y R son las magnitudes de la fuerza normal y de roce, vamos a colocar aquí la normal y el roce mirando hacia atrás, el del movimiento, respectivamente, ¿cuál de las siguientes condiciones es suficiente para que el cuerpo comience a moverse? Para que comience a moverse, aquí en el eje X, nosotros tenemos que la fuerza F menos el roce tiene que lograr superar el reposo, ¿cierto? Salir del reposo, entonces tiene que ser mayor que cero, ¿cierto? Masa por aceleración mayor que cero. Así que la fuerza F tiene que ser mayor que el roce, ¿ya? Prácticamente es igual y un poquitito más, ¿cierto? Para vencer el roce y listo. Pero recuerden que el gráfico que uno tenía acá era el siguiente. Acá. Este es el gráfico de la fuerza externa, en este caso es la fuerza F, y cómo va creciendo la fuerza de roce. ¿Sí? Esta fuerza de roce no es constante, va a variar, depende de la fuerza externa. Entonces, crece linealmente, llega al punto máximo del roce y después colapsa el sistema y se desplaza. ¿Ven? Acá hay un movimiento inminente y pasa a ser roce cinético. A causa una K de kinesis, de movimiento. ¿Ven? Todos estos roces cinéticos bajan roce y ahí lo puede desplazar. Pero entonces basta que yo supere este punto máximo. Si la fuerza externa es mayor que el roce, colapsa y lo puedo mover. ¿Ya? Prácticamente es igual a la fuerza al roce máximo y un poquito más, pum, y desplaza. Ahí colapsa. Ya, vamos a hacer esta última de fuerza para pasar a lo otro. Esta me interesa que hagamos, la de ley de Hooke, la 31. Dice, un resorte, ojo acá, que cumple la ley de Hooke, es Hookeano. Quiere decir que si es Hookeano, tiene que cumplir que esta fuerza se está aplicando, tiene que ser una constante por X, ¿cierto? Entonces,
tengo un resorte colgando ahí, ¿cierto? Dice, un resorte que cumple la ley de Hooke, se cuelga y se le aplica una fuerza vertical hacia abajo, ¿cierto? Podría ser, por ejemplo, colgar un peso. Entonces, en esta situación, es correcto afirmar que aquí tiene una constante K, que es la constante elástica del resorte. Entonces, lo que sucede aquí es que esta constante elástica no puede cambiar, tiene que satisfacerte esta fórmula, porque es Fockeano el material, ¿sí? Ahora, si ustedes ven en algunos libros, le va a aparecer un menos. Cuando aparece un menos, es porque está hablando de la fuerza que realiza el resorte, porque el resorte tiende a restituirse. Si yo lo estiro, tiende a restituirse. Ese menos significa que es contrario al desplazamiento. Aquí se desplazó una cierta cantidad X, se deformó desde su posición de equilibrio. Ese X puede ser alargamiento, estiramiento, elongación, te lo pueden decir de varias formas. Entonces, en la letra A dice, la constante elástica del resorte varía linealmente. No, no puede variar. Luego en la letra B dice, la constante elástica del resorte depende de la fuerza. Tampoco. Es decir, que cumple la ley de Hooke, es Hookeano. Es decir, en un rango, esto va a ser lineal. ¿De acuerdo? F y aquí el desplazamiento es lineal. Después dice, el estiramiento del resorte es directamente proporcional a la fuerza que se aplique. Eso sí, eso es verdadero. ¿Ven? Como es una función lineal, el estiramiento X es una función lineal de la fuerza, ¿cierto? En el estricto rigor aquí la variable independiente es la fuerza y la dependiente es el estiramiento. Que provoco con la variable independiente fuerza, voy provocando distintas elongaciones o estiramientos. ¿Ya? Solamente que uno hace el gráfico raro colocando la variable independiente acá arriba, eso es raro, pero generalmente se hacen así, para que la pendiente de esta recta sea la constante K. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí en esta pregunta la 32 son iguales las fuerzas que se leen en los resortes, son dinamómetros, un padre y una hija y que están tirándolo, y lo que se lee en el resorte, o sea, en el dinamómetro, es que son resortes, ¿cierto? Va a ser lo mismo, por ley de acción y reacción, ¿sí? Esta pregunta se parece a la otra que vimos, que era de que el papá con la hija se empujan, ¿cierto? Porque quieren hacerlo dudar de la tercera ley de Newton, por eso le ponen masas distintas. ¿Ya? Ya, esa era la parte de mecánica. Pasemos a unos dos problemas de tierra y luego estos que están acá son de clima. Eso ya no entra, pero los puse igual para reírme. Veamos este de aquí de sismos, ¿cierto? La pregunta 50 de sismos. Dice, un sismo es un movimiento brusco de la superficie terrestre provocado por la liberación repentina de energía en el interior de la Tierra. Esta energía se libera en forma de ondas que se propagan por el interior y la superficie del planeta, produciendo vibraciones y movimientos en el terreno con respecto a la descripción de este. Es correcto afirmar que es como que le cuenta la materia, ¿sí? Ahí tenemos que decir que el hipocentro de un sismo es el lugar al interior de la Tierra donde se origina este sismo, ¿cierto? Hipocentro. Recuerden que hipo significa abajo, ¿sí? Epi significa arriba. Y ahí nos acordamos que en el epicentro es donde está el foco, se genera el sismo. Ya, ya esta la vamos a saltar. Hagamos la. Ven, hay una que es súper importante, que es la 53, porque la 53 tiene que ver con las ondas secundarias. Y después leemos la 52. Dice, las ondas S secundarias no se propagan en el núcleo externo de la Tierra. Esto se debe a que las ondas secundarias no se pueden propagar por los líquidos. Entonces, el núcleo externo está en estado líquido, ¿cierto? Por eso no se propagan. Yo te mostraba el libro de geología, que hay una zona de sombras que se produce por eso mismo. Es muy grande, de zona de sombra de las ondas S. ¿Sí? En cambio, acá arriba, dice, las ondas sísmicas se originan en el foco de un terremoto, en el hipocentro, y se propagan en el interior y la superficie terrestre. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor a las ondas P? Traten de ver eso mientras les muestro el libro este nuevamente de geología, que hablaba de eso. Ya, véanlo por mientras. Eso aparecía en capítulo de terremotos, ¿sí? Sobre todo esta zona de sombra, importante verlo. ¿Vale?
también. Está en la página 27 del libro. Acá está. Sí, ustedes me dicen si se ve. Aquí yo tengo un corte de la Tierra y aquí se provocó un sismo, ¿ven? Muy cercano a la superficie. O sea, lo que está mostrando es cómo se propagan las ondas primarias. ¿Cierto? Esas se propagan por toda la Tierra, ya por el manto, por el núcleo externo, por el núcleo interno, no hay problema con eso. ¿Cierto? Y está el perfil de velocidades de cómo se propaga ese tipo de onda, la onda tipo P, ¿ven? Acá está velocidades en kilómetros por segundo y aquí la profundidad de la Tierra. Entonces, aquí está cerca de la corteza, cambia por el manto, llega acá al núcleo, como está acá arriba, ¿ven? Al núcleo externo, y disminuye la velocidad y después aumenta un poco en el núcleo interno. Pero ¿qué sucede con las ondas S? Es muy parecida, el cambio que tiene, solo que es más abajo, como que está esta velocidad desplazada, ¿cierto? Y cuando llega al núcleo externo, desaparece, se puede propagar. Y eso lo pueden ver acá, en este otro diagrama, cuando se propagan las ondas S, hay una zona de sombra mucho más grande, ¿no? De 103 grados. ¿Por qué? Porque no pueden pasar por el núcleo externo. Eso es una evidencia de por qué el núcleo externo nosotros creemos que es líquido, ¿cierto? Acá está, ¿ven? Así que en la 52 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor a las ondas P? Son ondas longitudinales que se propagan tanto en sólidos como en líquidos. Y ahí está el líquido. Ahora, las P son más rápidas que las S, pero tampoco tan rápidas. Si en el gráfico ustedes estaban viendo que no eran tan diferentes sus rapideces, son en kilómetros por segundo, prácticamente una ciudad la pueden atravesar en poco tiempo. ¿Ya? Pasemos a la parte de electricidad, nos quedan unos 5 minutos y terminamos. En electricidad hay que darle énfasis a lo que eran estos cálculos de la potencia, energía consumida. Entonces veamos la pregunta 71 que habla de la ley de Ohm. La ley de Ohm, recuerden que es la relación matemática entre voltaje, resistencia y corriente. ¿Cómo nos aprendíamos eso? Viva la reina Isabel, ¿cierto? Viva la reina Isabel. Esa es una regla mnemotécnica para... Después cuando lleguen a cálculo integral se van a aprender la de la vaca, ¿cierto? Un día había una vaca sin cola de vestido uniforme, cuando estoy cálculo integral, ¿ya? Entonces, aquí tengo la vaquita de uniforme. Esas son reglas mnemotécnicas que son importantes. Entonces, lo que muestra la ley de Ohm es una relación entre estas variables, estas magnitudes físicas. El voltaje sería la diferencia potencial. Recuerden que el voltaje se lo pueden escribir con tres palabras principalmente: diferencia potencial, tensión o voltaje. ¿Ya? Diferencia potencial, tensión o voltaje. Así que sería alternativa de aquí. La relación entre la diferencia potencial entre los extremos de una resistencia eléctrica, R, ¿ven? Ahí está hablando de un resistor, sí. Una cosa es el resistor, que es el cuerpo físico, y otra cosa es la resistencia eléctrica del resistor. Y aquí dice, y la intensidad de corriente, que es la I. ¿Ven? Eso era todo. Esa es la ley de Ohm. Y generalmente lo que se hace es dejar constante la resistencia de un resistor, aunque puede ser variable, la resistencia de un resistor, y eso se denomina potenciómetro. Los potenciómetros son resistencias que uno hace variar. ¿Y para qué sirven? Por ejemplo, para subir el volumen, cosas así, depende del uso que uno le quiera dar. ¿Ya? Pero esta resistencia vamos a tomarla como constante en los casos de la PAES. ¿Sí? Veamos acá, miren, la pregunta 73, la misma idea del anterior, solo que le colocan el gráfico. Dice, la figura 10 muestra el gráfico de diferencia de potencial V entre los extremos de un conductor, en función de la intensidad de corriente I. Aquí le escriben la I como minúscula, pero está lo mismo. Yo sé que entonces sería, viva la reina Isabel, con I minúscula, y dice, ¿qué representa el valor de la pendiente de la recta? Recordemos que esto está descrito por una función lineal, y eso entra en matemática, en la prueba de matemática. La función lineal, recuerden que era una f de x igual a m por x. Y esta m es la pendiente. Por lo tanto, la pendiente de esta recta, que vendría siendo la resistencia. ¿Ven?
Esta R entonces va a ser la pendiente de la recta. Y tiene que pasar por el cero, ¿cierto? Si yo no tengo una fuente de voltaje, no puedo tener corriente. ¿Me das cuenta? No hay nadie que empuje a los electrones, se puede decir tanto. Por eso tiene que pasar por el cero la fórmula, la función, perdón. Ya. Ya. Este también es importante. Ustedes les recomiendo que vean el documental de las guerras de las corrientes entre Tesla y Edison, que habla aquí lo mismo. Dice, hacia fines del siglo XIX se produjo la llamada guerra de las corrientes, producto de dos ideas sobre cómo distribuir la energía eléctrica. ¿Eh? Entonces, el problema tenía con la distribución. A favor de utilizar corriente continua estaba Thomas Alva Edison y a favor de usar corriente alterna estaba Nikola Tesla. ¿Ya? La siguiente tabla muestra algunas características que tiene cada tipo de corriente eléctrica como argumento a favor de las ideas propuestas por Edison. ¿Ya? Pero aquí está centrado principalmente en la distribución. Dice acá entonces, características a favor de la corriente eléctrica continua: necesita menos cables, es menos peligrosa y fluye en un único sentido los cables. En cambio, la alterna, los cables se calientan menos, se puede transformar con facilidad el voltaje en transformadores y puede transportarse a grandes distancias. Esa es la que nosotros utilizamos, la que produce las centrales, pues la que nos llega a nuestra casa. ¿Ya? Porque tiene estas ventajas de que se calientan menos los cables y se pierde menos cuando uno lo transporta. Uno sube el voltaje y lo transporta kilómetros y kilómetros por las torres de alta tensión, ¿cierto? Entonces, está hablando centrado más que nada en la distribución. ¿Por qué al final se decantó el mundo por elegir la corriente alterna? ¿Se podría hacer con corriente continua? Sí, pero vamos a necesitar centrales cada 800 metros, prácticamente súper poco eficiente. Con corriente continua sería más o menos así. Yo creo que menos de 1 kilómetro vamos a tener que tener varias centrales. Entonces no es lo óptimo usar corriente continua. Y aquí entonces sería, déjenme ver la finalidad, porque es muy parecida. Sería la B. Dice, la alterna es más eficiente que la continua, ya que se pierde menos energía eléctrica. ¿Ya? O sea, se provoca menos el efecto Joule. ¿Ya? ¿Se provoca el efecto Joule? Sí, pero va a ser mucho menos que en el caso de la corriente continua. ¿Ya? Y la última para terminar va a ser, espérenme, déjenme ver ahí, esta que está acá. Mira. Dice en la 79, en un circuito simple, el circuito simple, vamos a dibujar acá una fuente de poder formado por una batería ideal, aquí hay 12 volts, y tengo una resistencia. ¿De cuánto? De 4 ohms. Y dice que debo calcular la corriente. Aquí hay una corriente eléctrica. ¿Y cómo calculo esa corriente? Ley de Ohm. La idea es que los circuitos nosotros los rebuscamos para llegar a la ley de Ohm. Velocidad, o sea, perdón, de voltaje igual resistencia por corriente. Este voltaje lo tengo, son 12 volts. La resistencia, 4 ohms, y la corriente es la que yo debería calcular. Entonces paso dividiendo 12 partido por 4 me queda 3 amperes. Ah, esta A es de amper. Esa sería mi corriente. ¿Bien? 79. Entonces, letra B. La última igual la vamos a hacer. Esta es la 79B. Y la última dice, se conecta una lámpara de 60 watts y 120 volts. Esa es la tensión de diseño. ¿Ya? A una fuente de 60 volts. Si la lámpara se comporta como una resistencia ómnica, o sea, como una resistencia nomás, un resistor, la potencia que entrega será aproximadamente. Ya, ¿cómo se hace esto? Primero ustedes pueden sacar la resistencia. ¿Sí? Tengo entonces que la potencia, recordemos que es voltaje por corriente, pero yo no tengo la corriente. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer es reemplazar esta corriente por la ley de Ohm, que decía que es voltaje partido por resistencia. Entonces quedaría voltaje cuadrado partido por resistencia. ¿Ya? Y voy a ocupar esta tensión de diseño y la potencia de 60 watts. ¿Ya? Entonces quedaría así, 60 watts igual 120 cuadrados partido por R. Y entonces le queda así, R va a ser 120 cuadrados partido por 60. Eso daría 240 ohms, se hacen el cálculo, ¿cierto?
Este 120 es vol, que haría vol al cuadrado, ¿cierto? Y ahí lo pueden dejar después en ohm cuando hagan el cálculo. Ya, pues ya tengo la resistencia. Y eso también se va a mantener constante. Pero ahora se conectó a una fuente de 60 volts y me preguntan la nueva potencia. Entonces, esta nueva potencia, potencia prima, digamos así, va a ser calculado como voltaje cuadrado partido por resistencia, porque no tengo la corriente. ¿Sí? Se podría sacar, pero hago más pasos. Voltaje cuadrado, entonces sería 60 al cuadrado partido en 240. ¿Eh? La resistencia se mantiene constante. Y aquí, cuando hago el cálculo, me daría 15 watts. Ya eso lo hacen ustedes. Por eso es la potencia que se va a entregar. Y eso es todo. Con eso quedamos. ¿Hay alguna pregunta, consulta? Hay otras preguntas por hacer, pero se las dejo a ustedes para que las vean. Pero eso es lo principal que va a entrar en la prueba. ¿Ya? Así que yo creo que con eso estamos bien por ahora. ¿Ya?